encontramos aplicaciones como SQL Server, como Oracle. Encontramos también una que está eh, siendo utilizada mucho en la parte del desarrollo de software, que es MongoDB, y así muchas más que cada una maneja a veces como su propio lenguaje, maneja sus propios comandos, pero eh, las principales consultas son el select, el insert, el delete, el update, ¿sí? Que son eh, sentencias para, en algunos casos, para hacer una consulta, para ingresar un registro, para borrar un registro, para editar un registro. Y cuando hablo de registros, hablo de un dato en específico. Por ejemplo, si yo veo una tabla en Excel y veo que está su nombre, que está su apellido, ¿sí? Un registro se refiere a una persona. Ya se lo voy a mostrar. Entonces, si yo hago, por ejemplo, una consulta, un select de la tabla, en este caso la tabla se llamaría, en este caso la tabla se llamaría personas, ¿verdad? Y esa tabla personas pues contiene registros. Registros es cada una de estas líneas, ¿verdad? Esto es un registro, entonces el 4 es otro registro, el 5 es otro registro. Entonces, si yo hago una consulta de esta tabla personas, pues cuando le dé enter a la consulta me debe arrojar estos datos, mostrarme esta información que contiene la tabla personas. Si yo hago un update, un modificar, pues yo digo, bueno, quiero modificar del registro tal la dirección. No es la casa 20B, sino que es la casa Disculpe que lo 20A. interrumpe, pero no sé si es mi internet, pero yo lo escucho como entrecortado, no estoy entendiendo nada. Si se escucha entrecortado, es tu internet. Ah, profe, es el suyo, se Si siente quieren, así como si estuviera molestando el micrófono o algo así. se No, siente profe, que no es se escucha. robotizado. Sí, sí, Es que profe. está pegado Sí, muy sí, al porque micrófono. Respirando, la Es que respiración. está pegado, ajá, debe estar pegado muy al micrófono. Lo que pasa es que está pegado muy al micrófono. Sí, por querer que me escuchen más, tal vez interfiero. Allí me escuchan mejor. Se o escucha sea, bajito ahora. péguese, no importa, péguese de total de escucharlo. Sí, sí, pégaselo ahí. No Pero de entiendo. todos modos se le estaba escuchando bien, yo le escuchaba bien. Yo Yo también también. estaba bien. Yo también. Por Bueno, cuatro. les venía diciendo que al hacer el update lo que hago es modificar un registro en específico o varios registros. Porque también con el update puedo modificar la estructura de la tabla. Le estoy comentando de estos comandos, aunque no los usaremos, porque Access es un motor de base de datos básico. No es tan robusto como si fuera SQL Server, como si fuera Oracle, que es de Java, o como si fuera MongoDB. Es un motor de base de datos que nos sirve para el ejercicio que queremos hacer. Listo, entonces lo primero es abrir Access,
¿verdad? Me voy a inicio, acá, inicio. Si no le quiero dar clic allí, puedo utilizar la tecla inicio que está al lado de Alt en el teclado, ¿verdad? Ahí está tecla inicio. Y aquí está Access, mírenlo. Algunos me dirán, profe, pero yo no tengo esa herramienta. Si usted tiene Word, tiene Access. Eso es lo primero que les quiero decir. ¿Por qué? Porque Access pertenece como al grupo de herramientas de Office. Entonces, si usted trabaja con Word o con Excel, va a tener Access. Por eso, decidí también usar este motor de base de datos. Profe, me acabo de dar cuenta y yo no lo tengo, no me aparece. Profe, mire, yo esa aplicación para meterme tengo que pagar. Si tienes que pagar, quiere decir que no tiene licencia. En esos casos, yo utilizo una herramienta para activar Office, que se llama, van a escribir así, los que no tienen licencia de Office, van a escribir así. Profe, pero yo tengo la licencia y no me aparece. Vuelvo y les digo, si tienen Word, tienen Access. Lo que pasa es que tal vez no encuentran la carpeta. Ahora, por ejemplo, si yo le doy, si yo tengo un Windows 7 y no me aparece así, yo busco en la carpeta de Office. Porque, por Profe, lo ejemplo, que pasa es que yo tengo una MacBook. ok, pero Mac también debe tener un motor de base de datos así básico. Que, ¿cómo te digo? ¿Qué paquete A mí sí me utilizas aparece. qué paquete utilizas para la edición de documentos? Tengo el paquete de Office. Bueno, debe estar porque busca la carpeta que diga Microsoft Office aquí dentro de las aplicaciones que tú tienes allá. Busca la carpeta de Microsoft Office y allí debe aparecer todo lo que es Word, Excel, Access, Publisher. También debe aparecer ¿cómo que se llama el otro? One, OneNote. OneNote, OneNote. exacto. Entonces, allí debe estar ese Access. Entonces, para el que tiene Ya Windows busco. 7, Sí, profe, aparecen bastantes vainas. exacto, para el que tiene Windows 7, por ejemplo, debe aparecerle la carpeta así, miren, Microsoft Office 2013 o si tiene el 2016 o el 2010 o el 2003, el que tenga. Simplemente le doy clic aquí y acá, en la carpeta de Microsoft Office, deben aparecer todas las herramientas de Office, mírenla. Word, SkyDrive, Publisher, PowerPoint, Outlook, OneNote, Link, ¿sí? Y allí está Access, que es la primera. ¿La pudieron abrir? ¿La encontraron? Sí, yo ya entré. Listo, entonces ahí está abriendo Access. Entonces él me muestra como Word, como Excel, me muestra como Profe, qué pena, profe. unas plantillas, ¿sí? Profe, Como algo base que yo puedo usar, ¿sí? es que ¿cómo se llama eso? Un problema. Lo ¿Qué? que pasa es que Mac no abre esa aplicación, es incompatible. Ah, ok. Ok. Bueno, después Profe, mostrar. Sí. a mí me Sí. aparece Office, pero ya me acabo de fijar y no me aparece esa aplicación que usted está diciendo. Bueno, después más tarde, por la tarde, si quieren, cada uno
me escriba al interno y yo le voy colaborando. Bueno, Les profe. voy a- Bueno, porque antes no me aparece. Dale. Bueno, entonces, quiero que vean acá la pantalla. Así es como le va a aparecer Access a la gran mayoría. ¿Sí? Y yo me voy a ir a la base de datos de escritorio en blanco. Le doy clic aquí. Si yo quiero personalizar una aplicación web, Access trabaja muy bien con NetBeans. Perdón, con ¿cómo les digo? El lenguaje de, de Microsoft para la programación, que nos permite crear aplicaciones y enlazarlas con base de datos de una manera muy rápida. NetBeans, que fue el lenguaje que les mencioné antes, es el de Java y trabaja muy bien con Oracle, que es su mismo editor de base de datos. Entonces yo le voy a dar clic a base de datos de escritorio en blanco. Aquí escribo el nombre. Pongamos que voy a hacer la base de datos del acueducto. Le doy crear. El punto ACCDB quiere decir que es una tabla que solamente Access es capaz de leer. Entonces, él por defecto me crea una tabla, la tabla 1, ¿sí? Pero si yo quiero la cierro acá, le doy crear y aquí le doy diseño de tabla. Listo. Entonces, aquí el diseño de tabla es lo más importante porque es donde asignan los nombres del campo y los tipos de datos que va a admitir ese campo. Recordemos que en estos tipos de datos encontramos texto, número, fecha y hora, moneda, autonumeración, o sea que el mismo apenas se agrega un campo, el mismo se cuenta. Un sí, no, un hipervínculo, datos adjuntos para imágenes, PDF, ese tipo de cosas, calculado si es una fórmula, asistente para búsqueda, objeto OLE, que es objetos para hacer unas consultas más rápidas. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando acueducto, estoy trabajando la tabla usuarios. Entonces yo tengo el nombre del usuario, es un texto corto, su apellido. Él por defecto se coloca en texto corto. Cédula, ¿verdad? Aquí en la cédula sí es un número. Luego tengo teléfono, también es un número. Luego tengo su edad, es una fecha. Tengo, vamos a colocar avalúo la casa, avalúo. Esto es moneda. A ver qué otra cosa podemos colocar aquí. Yo creo que con eso. Ah, la dirección. La dirección obviamente es texto porque aunque tiene número, también va a tener letras. Entonces, texto. ¿Qué pasa cuando yo determino que esta cédula es un número? Pues sucede que cuando estoy registrando los datos, él no me va a permitir a mí ingresar información que no sea de ese tipo de datos. Entonces, si yo aquí en cédula quiero escribir unas letras, él no me lo va a permitir porque yo lo tengo como número. ¿Ok? Obviamente texto sí permite todo tipo de datos. Texto permite número, carácter especial, mayúscula, minúscula. O sea, él no le importa, ahí cabe todo. Pero cuando voy a hacer consultas, no puedo relacionar dos campos que sean de un tipo de dato diferente. ¿Qué quiero decir? Que si yo quiero cruzar este nombre con la cédula, él me va a decir enseguida que los campos no son compatibles. Entonces, si yo determino que cédula es número, si yo lo voy a comparar con algo, por ejemplo, con identificación, que también puede ser cédula,
pues ahí sí me lo va a permitir realizar. Porque tanto identificación como cédula son un tipo de dato número. Listo, entonces le doy... ahora bien, después que yo creo los campos, ¿verdad? Yo debo determinar de estos campos cuál es la clave principal. Recordemos que, aunque no lo hicimos mucho o no les comenté tanto de eso, de la clave principal o la llave primaria, pues eso se refiere al campo que es único. Ejemplo, nombre, ¿cuántos Guillermo no habrán, verdad? ¿Cuántos Guillermo tal existirán en el mundo? Pero con el número de cédula que yo tengo solamente es uno. Yo solamente, yo soy el único poseedor de mi número de cédula. No hay alguien más que repita ese mismo número. Entonces, yo selecciono este campo y le doy aquí la clave principal. No sé si alcanzan a ver que se formó una llavecita aquí. Miren acá donde está. Se formó una llave que representa que este campo es la clave principal. ¿Cómo se la quito? Pues simplemente lo selecciono y le doy clic aquí. Ahí se la quité. Ahora, yo quiero tener un, una clave principal compuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que son más de un campo los que son principales. Yo quiero amarrar nombre y cédula. O sea, que mi nombre Guillermo solamente exista con el número de cédula mío. Pero ojo, pueden haber más Guillermo, pero el número de cédula debe cambiar. O se puede dar otro caso, que puede existir el mismo número de cédula, pero con otro nombre. Entonces yo selecciono los dos campos. Ahí mire que aquí está este en gris y está este en gris también. Y le doy clave principal. Ahí está. Ahí se marcaron las dos llavecitas, miren allí. Pero para un buen trabajo yo le doy clic acá y le doy clic acá. Y dejo solamente cédula como clave principal. ¿Hasta allí alguna pregunta? Profe, a mí no me aparece la llave. No le aparece la llave. O sea, no te aparece así. Tienes que irte a diseño. No, no me aparece así. Si estás en inicio, mira, si estás así en inicio, no te va a aparecer. Ajá, Tienes que irte a diseño. Nada. nada. O no, pero, o sea, pero sí te aparece esto. Mira lo demás. Te aparece lo demás. No, profe. Tienes cómo compartir pantalla para que los demás vean. De pronto se pueden encontrar con ese tipo de problemas y yo les colaboro. Voy a dejar de compartir. Espere. Pero, pero usted dónde le hundió para que aparezcan los bases de datos ahí. No vi muy bien. Ah, ok. Le di aquí donde estaba en crear, le di diseño de tabla. ¿A dónde no aparece su pantalla? Ah, perdón, perdón. Que dejé de compartir. Pero si quieres, proyéctalo y yo te voy indicando para que los demás vean y de pronto tienen este mismo problema y ya lo resolvemos más fácil. Ok, déjeme abrir. Listo. Mm, Ahí se ve, profe. Eso no se ve nada ahí. Se ve borroso. No se ve. ¿Cómo Y se del, voltea la compu- pantalla? y del computador no puedes. Ajá, que se mete en el computador y proyecte desde ahí. Ah, no puedo. Bueno, dale, muestra, yo te voy ¿Qué? indicando. A todos, Hidalgo, a todos lo que tienen que hacer es
fijar a Hidalgo. O sea, para poder verlo tienen que fijar a Hidalgo para que se les aparezca en la pantalla en grande lo que él está mostrando. Dale, Hidalgo, muestra la cámara frontal para ver. Listo, déjala quieta ahí, déjala quieta. ¿En qué pestaña estás? David, En inicio. aquí en Bueno, mira, ve. inicio. Bueno, mira, ve. A mano izquierda, el primer icono aparece como un rectángulo y un lápiz. Esa es la vista diseño. Aquí. Sí, el primerito. Ese. Ajá. Ve, eso no se ve. Sí, no se ve mucho, pero ajá, yo porque lo conozco. Yo Profe, lo ya, a vi. mí ya, me ya. sale igual que a él. Sí, es que si no tienen abierto la vista de diseño de la tabla, no les va a mostrar nada, no les va a dejar editar los campos, no les va a dejar Ah, listo, profe, ya me apareció. Entonces, ¿qué le pasaba a Hidalgo? Que él veía la tabla, pero solamente para ingresar los datos. Ya, listo, Entonces, profe. le voy a mostrar de nuevo, lo voy a mostrar de nuevo. Se dieron cuenta que ya el horario de las clases cambió. Ahora las clases Sí, inician a profe. las 7. Claro. Listo, pues. Entonces, ¿qué le pasaba a Hidalgo? Él estaba, por así decirlo, déjeme guardar esto. Aquí cuando le doy guardar, le doy el nombre a la tabla. Entonces, esta tabla es usuario, esta es la tabla usuarios. Él estaba aquí así. Él estaba aquí así. La tabla usuarios y tenía abierto como donde puede ingresar los datos. Pero ¿qué pasaba? Que él me decía, profe, no veo la llave. Y entonces para ver la llave, tengo que irme aquí, donde yo le decía, el triángulo con el lápiz, que en realidad es una escuadra, una regla y un lápiz. O sea, es para editar. Le doy clic aquí y allí me lleva a la vista diseño de la tabla, de esa tabla que yo tengo seleccionada, porque puedo tener varias tablas. Entonces yo selecciono la tabla que quiero editar y le doy allá. Voy a cerrarla de nuevo. Por ejemplo, esta tabla es ventas. Profe, eso a mí no me sale. Ya les muestro, ya les muestro. Listo, entonces, para mi usuario es número porque es con quien voy a cruzar yo esta tabla de pagos con la tabla usuarios. Entonces yo le asigno la clave. Listo, le doy aquí en la X y me va a preguntar el nombre. Listo, entonces, les comentaba, yo tengo estas dos tablas y no veo nada, profe, no veo lo que usted está haciendo. Claro, le doy clic a la tabla que quiero editar, ¿sí? Allí, miren, me abre esto y me voy aquí, mírenlo acá, aquí a esto, a esta escuadra con este lápiz en la pestaña inicio, le doy clic aquí, a esta parte. Y allí me lleva enseguida a lo que es la edición, donde elijo los nombres para los campos y los tipos de datos de esos campos. Y es donde asigno la clave principal, que es el dato único, irrepetible. ¿Ya lo encontraron?
Ahora sí les aparece. Ahora sí, profe. Listo. ¿Tienen alguna duda hasta allí? No, profe. ¿Quién tiene algún problema con respecto a que no pueda abrir Access para colaborarle de una vez? Para no hacer... Profe, yo. Tienes como proyectar. Presenta toda la pantalla para Yo también, poder... profe. Voy a dejar de presentar y vamos resolviendo los casos para que todos podamos ir avanzando. Yo Pero les es que a digo, mí ni siquiera, o sea, ni siquiera me dice que hay que pagar. Junior, en tu caso, seguramente es un computador relativamente nuevo y ellos traen un Office que viene, como les digo, como preinstalado. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca desinstalar ese que tienes, que por lo general es como aplicaciones separadas. O sea, Word es una aplicación, H es otra aplicación. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te voy a presentar. Escuche un momentico, profe, disculpe. Dice que instalar Office o comprar Office. Exacto. Entonces, cuando es así, hay que borrar ese programa. Junior, tienes Windows 10. Es Windows 10, ¿verdad? Es este Windows, mira así. Se ve así, mira. Te digo a ti. Junior. Sí, profe. El mío Listo, entonces. también, profe. Bueno, entonces, si ustedes compraron el computador así, si lo compraron y allá vino el Word o el Office, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que desinstalar uno a uno. Por ejemplo, esta aplicación de Access, miren aquí, no es la misma que yo tengo en la carpeta de Microsoft, miren. Miren cómo se ve este Access, miren cómo se ve este Access, y miren cómo se ve este. Es una aplicación, o sea, son las mismas aplicaciones, pero son instaladores diferentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo le tengo que dar clic derecho a este Access y le doy desinstalar. ¿Ok? Entonces, así van a ser ustedes. O sea, si no está así en carpeta, así como se lo estoy mostrando, si no está así, quiere decir que son aplicaciones separadas. Entonces, yo las desinstalo una a una. Tengo que desinstalar una a una cada aplicación de esas. Ahí está, ya se quitó. Entonces, a los que quieren tener un Office nuevo, anótenme sus correos aquí en el chat y yo les comparto por medio de Drive un Office 2013 que es el que yo estoy usando. El correo personal. Sí, el que quieran, eso no importa. Profe, ¿Sí? lo que usted estaba haciendo ahí en la aplicación esa, nosotros también teníamos que hacerlo. Sí. Ah, ya. Por eso pausé para que Profe, otra no, pregunta. no se sientan tan... Entonces me toca empezar Sí, de nuevo porque yo no lo estaba haciendo porque estaba en el celular. Profe, otra pregunta. no se preocupen que yo les comparto la grabación. ¿Sí? ¿Quién me quiere preguntar algo? Profe, ¿usted montó algún trabajo en la plataforma? Es que a mí no me aparece. No, tranquilo. Yo Profe, lo ¿verdad? monto A esta mí semana. tampoco. Él A no ha mí montado nada. tampoco. Sí, a mí A No mí se tampoco. tampoco. preocupen, Parece, no se profe. preocupen que Menos. tranquilos que yo lo estaré montando. Igual tienen plazo hasta los últimos días de abril, si mal no recuerdo. Profe, y entonces, ¿cómo hacemos conmigo para